Muchas gracias por estar una vez más en una nueva edición de Hora de Noticias, este programa que le presentamos a través de nuestro canal de YouTube todas las semanas. Les habla Ezequiel Trumper. Ustedes recuerden que pueden escuchar este programa en el canal de YouTube mío, al cual pueden suscribirse. Es gratis si se suscriben o no se suscriben. Así lo pueden escuchar en cualquier momento de la noche, de la madrugada, del día o del mundo, del lugar donde se encuentren. Y también pueden escucharlo a través de la aplicación de Radio.Latino Sydney a las 7:30, a la 1 del mediodía y a las 5 de la tarde. Y también en Melbourne, Radio Metropolitana, a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. La semana pasada estuve sin hacer el programa por una decisión propia que tomé, que necesitaba un descanso y también hacer algunos cambios que les voy a contar ahora. Y le quiero agradecer muchísimo a toda la enorme cantidad de gente. Realmente me sorprendió muchísimo, lo digo con total sinceridad. Las decenas y decenas de mensajes me llegaron por todas las vías imaginables, por WhatsApp, por mensaje de texto, por Messenger, por Facebook, por todo lo que ustedes quieran imaginar, por YouTube, por supuesto, también, preguntando qué es lo que había pasado. Lo que había pasado es que yo había decidido parar por una semana porque estaba agotado. Había llegado a Australia el día 8 de julio y había padecido una cuarentena horrorosa, como son todas las cuarentenas que impone el régimen penitenciario liderado por Scott Morrison y implementado por los premiers de todos los estados. Pero la realidad es que esa era solamente una parte de la historia. La parte de la historia es que yo quedé realmente horrorizado por lo que encontré a mi regreso a Australia. Encontré un país militarizado, un estado policíaco, con penas draconianas, con represión indiscriminada contra aquellos que quieren protestar contra el régimen que está implementando con mano durísima el gobierno, con multas tremendas y demás. Y decidí tomé una decisión y me fui. No estoy más en Australia, ni volveré a estar hasta que Morrison no sea más primer ministro y Australia vuelva a ser un país libre como alguna vez lo fue. Volveré a Australia en el día que cuando aterrice en el aeropuerto no sea apresado por milicos y me pongan en una cárcel por 14 días. Volveré a Australia el día que pueda aterrizar en el aeropuerto e irme a mi casa, con mínima cuarentena o sin cuarentena, pero a mi casa. Y volveré a Australia principalmente el día que cuando regrese pueda salir sin tener que pedirle permiso al gobierno y hacer una aplicación o solicitud humillante para que me puedan dejar salir del país si uno no quiere estar más. Esa no es la Australia con la cual yo emigré, esa es una Australia cuya yo repudio, es una Australia que hoy se ha convertido en una vergüenza internacional y está siendo el comentario de muchísimos medios en toda la prensa mundial que no pueden creer lo que Scott Morrison ha perpetrado contra los australianos. Porque hoy en día Australia no es un país libre. En el avión que me trajo de vuelta a los Estados Unidos, donde estoy acercando este programa a todos ustedes y lo seguiré haciendo, después iré a Argentina por otras razones. La razón por la cual me dejaron salir es una razón muy privada y muy dolorosa que no quiero, pertenece a mi intimidad. Pero estoy aquí de vuelta, viviendo en libertad, cosa que realmente, lamentablemente, la gran mayoría de quienes nos están escuchando en este momento no pueden experimentar. Hoy Australia es simplemente un horror. Les voy a contar ahora los detalles de donde estamos parados y a dónde van ustedes. Pero obviamente no es una decisión para celebrar, ni es una decisión que me ha puesto feliz. Decidí cerrar mi estudio jurídico. Me quedan cosas pendientes para hacer en Australia. Tengo un juicio pendiente contra la gente de Radio Austral que voy a continuar a muerte, obviamente, porque me deben dinero y es cuestión además de ética y principios y otras cosas más. Pero el resto decidí levantar campamento junto con mi familia. Yo creo que en la vida uno puede prescindir de muchas cosas, pero lo que no puede prescindir jamás es de la libertad que uno puede gozar. Y eso en Australia hoy directamente no existe y no tiene ningún tipo de justificación. Hoy Australia está en una disyuntiva porque el país está absolutamente resquebrajado desde el punto de vista constitucional, ya no es un país homogéneo.
los premios de los estados, por obra de la ineptitud política del primer ministro, hacen lo que se les place. El primer ministro la semana pasada y la anterior había dicho, abriremos cuando lleguemos al 70%, 80%, ni él sabe, porque nunca vamos a llegar ni al 70% ni al 80% de verdad. Seguramente nos van a decir que llegamos a ese número porque van a macanear con los números, como macanearon la semana pasada con la tasa de desempleo, que dijeron que era, escuchen esto, porque esta realmente, si usted la cree, realmente usted no debe haber tenido un problema cognitivo, porque dijeron que estamos con la tasa de desempleo más baja en 12 años, lo que es absolutamente imposible de creer cuando el país está absolutamente paralizado. No hay posibilidad ni comercio entre los diversos estados, uno no puede ir ni volver. Sydney, que es el motor del país, representa más del 30% de la economía. New South Wales está aislada del resto de Australia. Y en una política sanitaria que no tiene ninguna posibilidad, en mi opinión, de poder ser exitosa. Les pido que cumplan con las leyes, porque son las leyes que ellos pusieron, y las penas son bravísimas, tremendas. Pero si hacemos memoria, en este momento, Australia se encuentra en una disyuntiva, porque el virus entró y no va a volver a salir. O sea, se va a quedar para siempre. O sea, estamos teniendo casos de 800 y pico de casos por día, que van a seguir aumentando. Y si tenemos 830 en un día registrados es porque hay 10 veces más que gente que no se testeó todavía. Y eso significa que no, por más que hagan lo que hagan, el virus no se va a ir. Pero sin embargo, el Premier de Western Australia ha dicho que él quiere, escuchen esto, porque realmente yo cuando lo escuché pensé que era un acto de insania, dijo que él va a seguir con su política de COVID-0, pase lo que pase, cueste lo que cueste, porque él no va a permitir ninguna muerte de COVID. Bueno, eso es un acto de insania. Yo creo que deberían hacerlo un juicio político, no por incapacidad, sino por un tema de insanidad, porque eso es imposible de lograr. No lo ha logrado ningún país del mundo. Y en Melbourne, en Victoria, siguen padeciendo Daniel Andrews, que habla de un lockdown prácticamente indefinido. Y ahora el tema es que han lanzado al ruedo una represión policial espeluznante. El pasado fin de semana, mientras yo volaba para aquí, en realidad no, yo volé un poco para un poco antes, pero miraba yo por las imágenes por internet la represión policial. La policía de Victoria utilizó contra los manifestantes que protestaban contra el lockdown, que no les permite un montón de cosas, utilizó las armas más fuertes, no letales que tienen. Es más, usaron las mismas armas que utilizaron las tropas estadounidenses en la capital de Afganistán, en Kabul, para reprimir manifestaciones sin provocar víctimas fatales. Pero a veces se producen víctimas fatales. Utilizaron proyectiles y gases lacrimógenos de un efecto virulento contra civiles cuyo único pecado era salir a manifestar, no pidiendo un aumento de sueldo, no pidiendo que se produzca la abolición de un determinado impuesto, no pidiendo que cambien mejores condiciones de trabajo, como son las manifestaciones que usualmente en el mundo se producen, o protestando con un aumento del precio de la nafta o por lo que fuese. No. Hicieron una manifestación pidiendo libertad. Libertad para poder viajar, libertad para poder expresarse, libertad para poder trabajar, libertad para poder decir yo me cuido como yo quiero cuidarme, no como el Estado me dice que me tengo que cuidar, y si no me cuido como me tengo que cuidar, me ponen una multa o me dejan sin trabajo. Porque ustedes saben que existieron muchos casos de gente que fue a protestar. Conozco el caso, por ejemplo, de un maestro de una escuela, creo de King's College, un colegio privado de Sydney muy conocido. El maestro de King's College fue a protestar a una manifestación anterior que se produjo hace un mes, y como se enteraron las autoridades del colegio, lo echaron del trabajo. O sea, por el mero hecho de protestar, lo despidieron, cosa que sería ilegal en cualquier país normal, pero que en Australia es legal, porque protestar está en contra de lo que ellos llaman órdenes de salud pública,
y los empleadores consideraron que eso era causal suficiente de despido, lo que en un país normal les puedo asegurar que eso no hubiera sido considerado causal de despido. Aquí donde estoy ahora en los Estados Unidos eso es impensable, por la sencilla razón que existe un derecho consagrado en la Constitución de los Estados Unidos que habla de la libertad de expresión. En Australia ese derecho no existe. Ese derecho es un derecho consuetudinario que no está consagrado en el marco de la Constitución australiana y que siempre fue un derecho de, como se dice en inglés, de common law o derecho consuetudinario. Pero ustedes saben que en Australia no hay constitución que merezca el nombre de tal. Eso lo vengo diciendo desde hace años y años y años, y mucho antes de que incluso aparezca esta pandemia. La Constitución australiana es tan mala que nunca nadie la ha querido copiar y no consagra derechos y garantías. Muchas veces en Australia se han pedido que se pase una ley que se llama Bill of Rights en inglés para consagrar derechos y garantías, y los sectores de centro derecha, y con un apoyo, con una oposición muy tibia por parte de la supuesta izquierda que hay en Australia, porque hoy en día el laborismo y el Partido Liberal es exactamente lo mismo prácticamente en lo que estoy comentando. Dicen que ellos no quieren que los jueces que no son electos digan cuáles son las leyes de Australia y que el Parlamento es soberano. Pero el problema, y esto se lo quiero hacer entender bien, yo tengo una maestría en jurisprudencia comparada de una de las 5 universidades de derecho más importantes del mundo, que es New York University. Yo estudié todo esto. La Constitución existe para proteger a la gente del gobierno. Y si no hay una Constitución que protege a la gente del gobierno, el gobierno puede hacer lo que quiere con la gente. Y eso es lo que está pasando hoy en Australia, donde el gobierno hace lo que se le antoja con la gente. Si dice que usted no puede salir a 5 kilómetros de su casa, usted no puede salir a 5 kilómetros de su casa. Y usted le dice que tiene que usar máscara aunque esté sentado solo en un campo de golf, con ni una sola persona a 4 kilómetros a la redonda, tiene que usar máscara cuando está allí. Porque ellos tienen el derecho de hacer lo que quieran. No hay ningún obstáculo legal que se los impida desde el punto de vista constitucional. De manera tal que tenemos una situación donde ni protestar se puede contra lo que es, en mi opinión por lo menos, un claro abuso de las autoridades. Y la represión militarizada brutal, como no veía yo desde las dictaduras militares sudamericanas, y no me mire de costado porque fue exactamente así, y yo las vi, y ustedes, algunos que están allí, las vieron también, porque si ustedes vieron lo que pasó en Melbourne, en Sydney y en Brisbane el pasado sábado, no pueden estar en desacuerdo con lo que les estoy diciendo, porque el pecado de esa gente fue salir a protestar. Sin embargo, la gran mayoría de los australianos condenan a los que salieron a protestar, porque dicen que ponen en peligro la salud pública, porque dicen que hay que estar guardado para poder protegerse del COVID, cuando el COVID ya está por todos lados. Así que, en ese sentido, lo que les quiero decir es que están ustedes en Australia en una situación obviamente muy, pero muy complicada. Yo no veo ninguna posibilidad de que esto cambie, ni siquiera en el mediano plazo. En un ratito les voy a contar por qué. Mucha gente me mandó un mensaje diciendo que si me habían cancelado y que no estaba en YouTube por alguna cancelación. No, señor. Yo había tomado la decisión de tomarme esta semana de vacaciones mucho antes que cualquier otra cosa, así que no, eso no fue la razón. Pero sí quiero decirles una sola cosa en ese sentido. Tuve que lidiar por primera vez en el último mes con protestas que me hizo llegar YouTube. Estas protestas no ocurrieron jamás desde que el programa salió en YouTube, desde febrero de 2019 hasta julio del 2021, cuando salía no solamente por YouTube, sino también por la obsoleta Radio Austral. Nunca. Desde que el programa no es ofrecido más a Radio Austral, empezaron estas protestas. Yo no sé si esto tiene que ver con la gente de Radio Austral y no estoy haciendo ninguna acusación al respecto porque no tengo ninguna evidencia, por lo tanto no estoy queriendo hacer ni decir que eso viene de ellos. No tengo la menor idea y no sé si sí o no. Usted saque sus propias conclusiones. Nunca pasó antes y recién pasa ahora. Pero sí les voy a decir una sola cosa. Si ellos siguen diciendo mentiras o alguien sigue diciendo mentiras sobre mí, yo voy a contar la verdad sobre ellos. Y voy a hacer que ACMA, que es la autoridad que investiga y que monitorea las licencias de radio en Australia, monitoree si Radio Austral está transmitiendo a 1 kilowatt, como está autorizado a transmitir, o a 140, como algunos dicen que transmite, yo no tengo la menor idea. Así que si ellos hacen eso, yo voy a hacer lo otro. Así que ya saben, try me. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Para mí, haber llegado o de haber salido de la penitenciaria que Morrison ha convertido a Australia fue un shock porque estaba viviendo en condiciones espantosas y llegar aquí, mire,
estoy en mi casa en la Florida y aquí estamos teniendo 20.000 casos por día. En serio se lo digo, ¿eh? No es una metáfora. 20.000 casos por día. Los últimos 2 días hubo 53 fallecidos. Y sin embargo, todo está abierto. La gente ha aprendido, para bien o para mal, a convivir con el COVID y no han entrado en la locura de querer aplastarlo, lo que es como querer ir caminando a la luna. Eso es imposible de hacer. Pero es una tristeza muy grande haber dejado a Australia en estas condiciones, pero uno de la vida tiene que hacer lo que tiene que hacer para poder vivir en condiciones dignas. Y yo no creo que lo que está pasando hoy en Australia pueda ser o amerite tal calificación. En este momento, para los que viven en las zonas en Sydney, especialmente en realidad lo que le voy a contar aplica para todos, pero las zonas que el gobierno ha puesto con mayores restricciones en materia de toque de queda, que usted no puede salir de la casa de las 9 de la mañana, de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana bajo pena de arresto, es en la zona de Blacktown, Burwood, Campbelltown, Canterbury, Bankstown, Cumberland, Fairfield, Georges River, Liverpool, Parramatta, Strathfield, la gran parte de la zona de Penrith. Así que si usted vive en esas zonas, tiene las restricciones que le acabo de decir. Pero más allá de eso, usted tiene que estar siempre dentro de la zona que le corresponde donde usted vive, como si el país hubiera sido la ciudad hubiera sido quebrada en sectores. Usted no puede salir de su municipio y tiene que quedarse allí, excepto en determinadas circunstancias. Usted además tiene que limitar el contacto físico con otras personas que usted no vive. Y no puede ir a visitar a otra gente, a otra residencia. Eso es lo que el gobierno está pidiendo que la gente no haga. Solamente puede hacerlo para hacer algún tipo de trabajo permitido, para asistir a alguna persona, para hacer mudanzas, en algunas otras condiciones de emergencia. Si no, no lo puede hacer. Tampoco a partir del día de hoy, si uno está fuera de su casa y no está haciendo ejercicio, usted tiene que usar una máscara, un barbijo, como quiera llamarlo. Si usted vive en las zonas que le acabo de informar, usted solamente puede salir de su casa con una excusa razonable si necesita comprar comida u otros bienes y servicios para sus necesidades personales, suyas o de quienes conviven con usted, incluido mascotas, en serio, incluyeron los gatos también, felizmente, y los perros, y también para gente vulnerable. Usted puede salir de su casa para trabajar si usted no puede trabajar desde su casa, o sea, puede hacer trabajo por computadora. O si usted es un trabajador autorizado. No le puedo dar exactamente todas las condiciones aquí, tienen que fijarse. Están publicadas en los sitios de internet o puede llamar a New South Wales Health y se lo van a informar. Tampoco puede salir de su casa para la educación de sus hijos, a menos que sea imposible hacerlo en la casa de uno. También puede hacerlo para razones médicas, incluso para obtener una vacuna contra el COVID, que por supuesto les pido que obtengan a la brevedad posible, como lo vengo diciendo desde principios de este año, cuando todo el mundo tenía excusas y pensaban que el gobierno los iba a proteger. Y yo desde este mismo lugar donde estoy ahora les decía, miren, vayan a vacunarse porque aunque el gobierno tenga la frontera cerrada hasta el 2049, el virus va a entrar igual. Bueno, algo de razón tenía. Una excusa razonable para poder salir de su casa y si usted se muda, en serio se lo digo, si el gobierno le deja que usted pueda mudarse de casa, si tiene que ir a trabajar por razones esenciales y su negocio está permitido que esté abierto, cada vez son menos los negocios que permiten que uno pueda hacer su oficio o su comercio. Y en ese sentido han cerrado hasta lugares como Bunnings, que son lugares donde venden artículos, herramientas y demás, cosas para hacer renovaciones en la casa. No se puede ir más. También creo que han cerrado Officeworks, que había estado con cosas para hacer computadoras, papeles y sobres que se necesitan para trabajar desde la casa. Eso también está cerrado. Tampoco puede ir en auto con otras personas que no vivan con usted, a menos que sea una emergencia, una razón de compasión, o si el auto es usado como un Uber o como un taxi.
no está permitido a nadie que comparte el auto con una persona que no vive bajo el mismo techo, excepto en condiciones excepcionales. Si usted quiere hacer compras de lo que sea, esenciales, solamente puede hacer compras en un radio de 5 kilómetros de su domicilio, a menos que no haya nada de 5 kilómetros de su domicilio, ¿no? Pero si hay, no puede. Y puede excederse, le dejan que pueda ir 5 kilómetros 500. Así que esas son más o menos las restricciones. Se puede hacer ejercicio, pero dentro de el radio de 5 kilómetros de su casa, o para supervisar a un menor de 12 años o menos que está haciendo ejercicio o está jugando. Uno puede dejar su casa para ejercitarse, pero no puede dejar su casa para lo que ellos llaman outdoor recreation, para, no sé, mirar cómo sale el sol afuera de su casa, en fin. Solamente uno puede hacer ejercicio con una persona a menos que esa persona no viva con usted, que en ese caso puede ser solamente una. Si usted vive con más de 2 personas, pueden salir las 3 o las 4 a hacer ejercicio juntos. Uno tiene además que, por primera vez en la historia de Australia, uno además tiene que llevar prueba de su domicilio si uno dejó su hogar por una excusa razonable. Prueba de su domicilio puede ser obviamente su licencia de conducir, si tiene, las photo IDs, que tiene mucha gente que no tiene licencia de conducir. Si no tiene ninguna de las dos cosas, imprima una factura de luz o de gas, o de lo que sea, que pueda demostrar cuál es su residencia habitual. Porque le aclaro que la policía se los puede pedir. Si la policía los para, ustedes solamente tienen la obligación de decirle 2 cosas a la policía, nada más que 2 cosas: el nombre y la dirección. Usted no tiene por qué dar a la policía ningún otro tipo de información acerca de usted, el nombre y la dirección. Pero hágalo, por favor, con cortesía, aunque sus instintos le quieran decir a la policía que se dedique a cosas más importantes que reprimir a la gente que está caminando por la calle sin hacer nada. Pero bueno, ya lo sabe. Si usted tiene un negocio que puede trabajar desde su casa, tiene que hacerlo. Pero si viola eso, usted tiene una multa de $2,000 por individuo y de $10,000 por corporación. Reitero, hay que usar máscara cuando uno está afuera, en cualquier lugar público, incluso sea un parque o en la calle. Y en todos los lugares donde puertas adentro, que no sean casas residenciales donde usted vive. Pues todavía no nos piden que nos sentemos a comer con el barbijo puesto en nuestra propia cocina. Estamos avanzando, por lo menos. Por supuesto, si está tomando transporte público, eso es esencial, etc. También en todas las zonas de propiedad común, en los edificios, como ascensores, pasillos y demás. También todas las personas que entren a ese lugar para hacer trabajos esenciales, como cleaners y demás, tienen que usar máscara todo el tiempo que estén adentro. Puedo seguir hasta el infinito porque las limitaciones que se han puesto parecen hechas por un código digno de mejor causa. Pero si uno vive solo, por ejemplo, como muchos de ustedes deben vivir solos, gente mayor o no tan mayor, ustedes pueden nominar, en serio se los digo, ustedes pueden nominar una persona que los pueda visitar. Lo que se llama en inglés nominated visitor, que es una persona con la cual usted puede socializar en su casa. Solamente puede ser una sola persona que lo puede visitar en más de una ocasión y no es una persona nominada para ninguna otra persona. Voy a decirlo esto en líneas generales. Si usted vive solo y tiene un amante, bueno, para que el amante pueda venir a verlo, usted puede ir a ver al amante, el amante tiene que registrarlo usted y usted tiene que registrar al amante. Porque si encuentra al amante con usted, o el novio o novia, lo que sea, en su casa, o que entrando o saliendo sin que esté registrado, le pone una multa. ¿Está claro? O sea, que ni hasta para las cosas más esenciales usted puede hacerlo sin tener que pedir permiso al gobierno. Eso es en serio, se lo digo. Y además, esto parece un chiste, si usted tiene un amante y el amante lo puede venir a ver a usted, o la puede venir a ver a usted, esa persona no puede estar registrada como amante de ninguna otra persona para ir a visitarlo. O sea que el amante va a tener que ser su amante exclusiva, o sea que le compró la fidelidad. En pocas palabras, si un amante puede ir solamente a una sola casa a visitar, pero no puede ir a 2. No, yo no sé quién inventó todo esto, yo se los cuento porque la verdad mi obligación es informarle.
Lo que sí, mucha gente me ha llamado y me ha dicho si pueden, antes de irme, si pueden ir a visitar a la madre o al hermano o a alguien. Y la respuesta es sí, en tanto en cuanto esa persona, usted puede mostrar que esa persona tiene necesidad. Si usted tiene su madre o su padre de edad avanzada, que viven solos, bueno, usted tiene que ir a cuidarlos, a ver cómo están, eso ahí sí puede ir y puede exceder sus 5 kilómetros. Tiene que explicar a la policía, por eso, desde ya, ¿no? Pero en ese caso sí lo puede hacer. En caso de venta de casas, si usted quiere vender una casa o quiere comprar una casa, usted puede ir a visitar una casa, pero tiene que ser no open home como era anteriormente, sino tiene que ser por cita previa. Y puede ir una sola persona. Usted quiere comprar una casa, por ejemplo, tiene que ir una sola persona, no puede ir con su pareja, porque si van los dos juntos le pone una multa de no sé cuántos miles de dólares. Pues, reitero, puedo seguir hasta el infinito. Solamente puede haber 10 personas como máximo en un funeral o un servicio o memorial service. Y también puede haber un máximo de 10 personas para un funeral que tenga que ver, que sea al aire libre. En cuanto a las bodas, usted no puede entrar a ninguna de las zonas afectadas, que reitero son Blacktown, Bayside, Campbelltown, Canterbury, Cumberland, Fairfield, Liverpool, Parramatta, Strathfield y algunos suburbios de Penrith, para asistir a una boda. Y usted no puede dejar su lugar de residencia para ir a una boda si usted vive en la zona de Sydney, incluyendo la zona de Blue Mountains y Wollongong. Australia 2021. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Les quiero decir también que el programa va a estar disponible en YouTube todo el tiempo, pero vamos a hacer 3 ediciones semanales en vez de 4, que van a ser los lunes, los miércoles y los viernes, pero cada edición en realidad va a abarcar los 2 días. O sea, el programa va a estar lunes, miércoles y viernes, disponible a la primera hora, y también en Radio Punto Latino Sydney y en Radio Metropolitana. Pero reitero, no vamos a hacer más de lunes a jueves y después vamos a dejar 3 días sin hacer nada. Vamos a hacer lunes, miércoles y viernes para que haya un poco más de continuidad, y para mí también hacer estos programas, le aclaro que son bastante insalubres, porque no tengo que contar una realidad normal, tengo que contar una realidad distópica que no tiene nada que ver con lo que pasa hoy en día en el resto del mundo. Australia hoy está obsesionada con el COVID, no tenemos otra cosa obviamente por obvias razones. La economía del país está paralizada. Seguramente tendremos una recesión en el tercer trimestre de este año, casi con seguridad. El desempleo se están perdiendo 10.000 puestos de trabajo por semana, por más que el tesorero McEnany diga cualquier cosa, que tenemos la tasa de desempleo más baja de la historia, que es una cosa tan ridícula, yo no puedo creer cómo se les puede ocurrir. Y no hubo un solo economista que no se haya reído las carcajadas de la conferencia de prensa que dio el tesorero Josh Frydenberg. La razón por la cual llegan a esta falacia del desempleo más bajo de la historia es porque miden el desempleo de una manera que no tiene ninguna credibilidad. Creo que si usted trabaja 2 horas por día lo consideran empleado. Creo que si usted recibe el subsidio del gobierno lo consideran empleado aunque no tenga trabajo. Una cosa absurda. El tema es que ¿hasta cuándo va a durar esto? El gobierno quiere llegar al 70 o 80%, ni ellos saben, porque cambian la historia todos los días, de vacunación completa para que no haya más confinamientos o lockdowns. Pero los premios le han dicho al primer ministro que no están de acuerdo con él, y dijeron que esos habían dicho que iban a estar de acuerdo con el 70-80% para no que haya más confinamientos, sobre la base de que iba a haber 30 o 40 casos de COVID diarios. Y ahora tenemos 800 y pico en Sydney y también no tanto, pero en Victoria están llegando a los 70, 80, va a haber más, por supuesto. Tratar de parar un virus es como querer tapar el sol con las manos, ¿no? Pueden hacer que baje un poco la intensidad de la transmisión, pero no. Llegar a 0 va a ser imposible, y además es un ideal fútil, ¿no? Pero más allá de eso, ahora los premios dicen que no, que aunque lleguen al 70-80% de vacunación no van a abrir. Lo dijeron en Queensland, lo dijeron en Victoria, lo dijeron en Western Australia, y el primer ministro lo dejaron pagando 50 metros en offside porque él había dicho antes otra cosa. Y eso lo estamos hablando de que 70-80% de vacunación para que no haya más confinamientos. Ahora, abrir las fronteras internacionales, señores, yo
no tengo la menor idea, pero yo hoy apostaría que en un año sí, no vamos a estar casi igual que ahora, o por lo menos por 6, 8, 9 meses más. Yo creo que hoy Australia no está preparada psicológicamente, los australianos, para admitir que llevaron a cabo una política que era insostenible en el tiempo y que si la idea era llegar al COVID casi cero para poder ser un país normal, eso es imposible, porque cuando abran las fronteras internacionales, en algún momento lo van a tener que hacer, aunque va a haber más casos de virus. Es imposible. Y yo no creo que los australianos, por cómo le han lavado la cabeza a través de los medios irresponsables, que le han dicho que un caso de COVID es una muerte, cuando un caso de COVID en el 99% de los casos estadísticamente comprobados no es eso. Y si está vacunado es el 0.001% de los casos, es una tragedia. El otro día realmente sentí pavor, realmente cuando vi a la Chief Health Officer de New South Wales, Kerry Chant, llorar en cámara anunciando la muerte de 4 personas por COVID. Personas de edad muy avanzada y personas que ella no conocía ni jamás se había enterado de su existencia. Porque que muera una persona de 80 y pico de años por COVID o por lo que fuese, claro, es tremendo para los familiares, pero si usted no conoce a la persona, si yo le digo a usted, mire, murió una persona en el barrio de Vaucluse, que tenía 85 años, usted va a decir, bueno, qué mala suerte. Y usted no sabía ni quién era, y bueno, punto. No se va a poner a llorar. Cuando yo la vi, ahí me di cuenta que esa persona no estaba bien. No estaba bien, estaba bajo un enorme estrés. Y sin embargo, son las personas que le están recomendando al gobierno que tomen las medidas que yo le acabo de contar. Así que realmente desconozco cuál es el plan que tiene el gobierno, no sé si tienen uno, para poder reintegrar a Australia al resto del mundo. Usted mira televisión, se sigue fútbol, mira, habrá visto los partidos de la Premier League, los partidos en otros lugares en Europa y en Estados Unidos, y ve los estadios llenos. La Premier League ha vuelto a tener 75.000 personas en un partido, la cancha absolutamente repleta, sin máscaras ni distanciamiento social. No le digo que han superado el COVID, pero como han tenido una vacunación masiva, han aceptado que puede haber muertes por COVID de vez en cuando, o todos los días, como hay muertes por muchísimas otras cosas, y la vida tiene que seguir. Pero Australia no acepta eso. Y nuestros gobernantes le han dicho a la gente que no lo van a aceptar. Entonces yo desconozco cuál es el futuro de Australia. Y ergo, por eso decidí no continuar mi vida allí, porque no es un país viable. Y si hay para algo me ha servido haber trabajado y estudiado toda mi vida, es para haber hecho el dinero suficiente para no tener que estar esclavizado ni por una pensión ni por nada parecido. Además, le aclaro, yo en mi caso particular soy abogado de los Estados Unidos, además, graduado aquí de manera tal que puedo trabajar. Y yo sé que la gran mayoría de ustedes, de la gente en general, no tiene esa posibilidad. Así que no me siento ni mejor ni peor que ustedes por haberme ido. Uno en la vida solamente puede usar las armas que tiene a disposición, ¿verdad? Les pido por favor que tengan paciencia. El problema de salud mental es gravísimo. Las consultas a psiquiatras se han cuadruplicado porque la gente no da más. Vivir en estas condiciones no es vivir, es apenas sobrevivir y hasta ahí. De manera tal que la gente está sufriendo y sé que muchos de ustedes están sufriendo muchísimo. Así que les pido que consulten los llamados a las líneas de teléfono de Lifeline, que es la línea de teléfono más importante que tiene Australia de prevención de suicidios. Tuvieron la semana pasada el nivel más alto en toda la historia desde la creación de ese organismo. Lo que habla a las claras de la crisis que estamos viviendo, esa es la puntita del iceberg. Así que si ustedes tienen ese tipo de problemas, yo realmente la pasé muy mal. Las 6 semanas de horror que pasé en Australia fueron de las peores 6 semanas de mi vida realmente. Especialmente no solamente las 2 semanas de cuarentena, sino cómo salí de la cuarentena, donde no me quebraron para nada, pero salí realmente traumatizado porque fue una experiencia traumática, ¿no? Así que ustedes también deben estar pasando experiencias traumáticas, viviendo en condiciones absolutamente insalubres, sin poder tener contacto con amigos o familiares, viviendo prácticamente en una burbuja
que no es obviamente lo que recomienda ningún manual de psicología para que la gente viva. Justamente antes de esto, el COVID, se le pedía a la gente que sociabilice, que vaya a los clubes, que tenga contacto con la gente, que no se quede en su casa mirando internet ni televisión. Bueno, ahora el gobierno le está pidiendo que haga exactamente eso. Aparentemente el único sistema métrico que tenemos para medir la salud en Australia es el COVID. Cuanto que ya se sabe en todo el mundo que ni los confinamientos no han servido a la manera que lo está usando Australia. Sí que hay que tomar medidas, por supuesto, pero me parece que no es así. En el sentido que no van a lograr el objetivo. Si el objetivo es lograr COVID-0, no van a lograr. Hacemos la última pausa y vamos a un resumen deportivo. Tenemos muchas cosas para compartir con ustedes. No va a haber cuadrangular brasilero en las semifinales de la Copa Libertadores de América, aunque va a ser 3-1. El Palmeiras, el Atlético Mineiro y el Flamengo de San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro, respectivamente, se clasificaron para las semifinales. Y el Barcelona de Guayaquil, Ecuador, se encargó de eliminar al Fluminense, de manera tal que va a haber 3 equipos brasileños y un equipo ecuatoriano en las semifinales. Las semifinales se van a jugar el día 23 y 22 de septiembre, hora australiana. El 22 de septiembre es Palmeiras contra Atlético Mineiro, el partido de ida, y el día siguiente, el 23 de septiembre, va a ser Flamengo de Río de Janeiro contra Barcelona de Guayaquil, en Río de Janeiro. Es la primera vez del año 2010 que no va a haber ningún equipo argentino, que son junto con los brasileños los equipos que dominan la Copa Libertadores, en semifinales. Es más, tampoco va a haber ni un solo equipo argentino en la semifinal de la Copa Sudamericana, que lo que está demostrando a las claras el deterioro que ha sufrido el fútbol argentino post pandemia, aunque esto ya viene de antes. Tampoco, no hay creo que un solo equipo uruguayo en semifinales de Libertadores, creo que desde el año 2011, cuando Peñarol llegó a la final y la perdió contra el Santos de Neymar. De Chile ya ni me acuerdo, pero creo que por lo menos desde la década del 90, cuando Colo-Colo ganó la competencia. Así que vamos a tener unas finales de la Copa Libertadores bastante difícil de digerir para el público neutral. No creo que ningún argentino o uruguayo se ponga a ver una semifinal entre el Atlético Mineiro y el Palmeiras. El Atlético Mineiro despachó a River Plate con displicencia total, le ganó 1-0 en Buenos Aires y le dio una paliza terrible en Belo Horizonte, le ganó 3-0 y pudo ser más, aunque River tuvo alguna otra chance. Pero el Atlético Mineiro está en la Copa Libertadores regalada porque Boca Juniors de Argentina le ganó en la cancha y le anularon dos goles absolutamente legítimos a instancia del VAR, cuando todo el mundo sabemos que ahí hubo gato encerrado, ¿verdad? Pero no le quitamos mérito. A River lo bailó. Uno no puede decir otra cosa cuando la cosa es 4-0. La liga más interesante para ver en este momento, sin lugar a dudas, es la liga inglesa. El Manchester City y el Chelsea se han súper reforzado. También el Manchester United tiene realmente un muy buen equipo. El Liverpool tiene un buen equipo, pero le falta banco. Y creo que va a ser la liga más interesante para ver. El traspaso, obviamente, de Messi al Paris Saint-Germain ya está concluido hace varios días, ustedes ya lo saben. Realmente eso no me obliga a mí a ponerme a ver un partido entre el Paris Saint-Germain y el Lille o el Toulouse, el Toulouse o el Saint-Étienne, porque realmente no me interesa, realmente no sé qué fue a hacer Messi a París, en una liga muy pero muy inferior. Chelsea aparentemente le había ofrecido tanto más dinero que el Paris Saint-Germain y eso hubiera sido un desafío deportivo de verdad para Messi, y no a ir a robar, entre comillas, a Francia, esponsoreado por el régimen catarí, que paga más por el equipo de lo que realmente el equipo realmente puede producir, porque ganar el campeonato francés realmente no es demasiado. El único objetivo es ganar la Champions, pero claro, la Champions son un puñado de partidos durante la temporada, así que realmente no conozco cuál es el desafío deportivo de Messi en estas circunstancias. Dinero obviamente no es un problema para él, felizmente, y bien merecido lo tiene, pero desde el punto de vista deportivo es una decepción. A mí me hubiera gustado verlo jugando en el Chelsea contra el Arsenal ayer, cuando el Chelsea le ganó tranquilamente 2-0 al Arsenal, ¿verdad? Y el Manchester United empató 1-1 con el Sunderland y más recién empieza, van 2 fechas de la liga inglesa, que es la única liga que merece verse. La liga española quedó muy deteriorada, el Real Madrid prácticamente galopa solo, el Barcelona tiene un equipo, sin Messi va a tener que empezar de cero, porque Messi le aportaba 30 goles por año como mínimo, y no lo tienen más.
y yo no creo que realmente interese mucho. Felizmente para ellos tenían los derechos televisivos vendidos por anticipado por muchos años, porque hoy en día yo no creo que lo pudieran vender ni por la mitad de lo que les pagaron cuando estaban Messi y Ronaldo en la Liga Santander, como se llama el nombre oficial de la Liga Española. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Ciclo Trump. Recuerde, a partir de ahora estamos lunes, miércoles y viernes, así que si no llegamos un martes o un jueves nos hagan gritando, pero para va a salir al aire también por Radio Metropolitana y las otras radios los 5 días a la semana. Les habló Ciclo Trump desde el otro lado del mundo, desde el lado del mundo libre, realmente muy pero muy entristecido por lo que ha ocurrido en el país que yo solía llamar mi hogar, pero Australia, I can no longer call it my home. Se terminó. Una pena, ¿eh? Hasta mañana, o pasado mañana.